Nada es más poderoso que desaparecer en el momento correcto. Imagina por un instante que dejas de responder a esa conversación tóxica, que te sales de esa red social que consume tu energía, que te retiras con dignidad cuando las circunstancias te agobian. Esa ausencia no es huida, es un acto estratégico, consciente, lleno de significado. Así comienza nuestro viaje hacia un principio estoico profundo, porque en realidad saber retirarse cuando es necesario es un poder tan grande, o más, que cualquier demostración ruidosa de fuerza. Desde el estoicismo, los grandes pensadores como Séneca o Marco Aurelio enseñan que la verdadera sabiduría no está en mantenerse siempre en la pelea, sino en elegir cuándo pelear y cuándo guardar silencio. No es cobardía, es claridad. No es debilidad, es control. La ausencia consciente permite preservar la paz de tu mente, proteger tu identidad y fortalecer tu autonomía. Es en el retiro donde muchas veces se forja la convicción más firme. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. Comenta la palabra ausencia si sientes que esto resuena contigo. Esa palabra será nuestra señal. Cada vez que alguien más la lea, entenderá que está empezando a comprender algo profundo. También me permite saber que estás aquí, presente, aunque estés desaparecido. Así que por favor, escribe ausencia en los comentarios y sigamos avanzando. Bien, sigamos. El primer paso es entender por qué desaparecer puede ser tan poderoso. No hablamos de desaparecer para evitar problemas, sino para mantener nuestra integridad. Como estoicos, reconocemos que no todo merece nuestra energía. A veces la mejor batalla es la que no libramos. Al retirarnos de lo que nos daña o nos debilita, no solo protegemos nuestra tranquilidad, sino que también afirmamos que nuestro valor no depende de la aprobación ajena. Además, esta retirada estratégica puede transformar las relaciones. Cuando no reaccionas de manera inmediata ante provocaciones, tu ausencia genera un espacio de reflexión. Esa pausa puede hacer que otros reconsideren su comportamiento, te valoren más o incluso extrañen tu presencia. No es manipulación, es poder con responsabilidad. Estás respetando tus límites y al hacerlo, estás enseñando a los demás a respetarlos también. La idea de desaparecer también nos conecta con la humildad. En vez de presumir constantemente nuestras virtudes, podemos permitir que nuestra ausencia hable por nosotros. En ese silencio elegante, otras personas pueden notar lo que de verdad importa, porque muchas veces lo más valioso no es mostrar, sino mostrarse cuando es necesario y ausentarse cuando no lo es. Pero, ¿cómo distinguir cuándo es el momento correcto para desaparecer? Aquí entra la virtud estoica de la prudencia. No se trata de abandonar todo a la primera dificultad, se trata de evaluar. ¿Esta situación es pasajera o es un terreno que amenaza mi paz interior? ¿Puedo influir o debo aceptar lo que no puedo cambiar? En esos momentos, la sabiduría estoica nos empuja a mantener la calma, a observar con distancia, a no dejarnos llevar por la ira ni el impulso. Por eso, desaparecer en el momento adecuado no es delegar en el destino, sino actuar con plena conciencia. Es decidir no responder a provocaciones que no construyen, no invertir tu tiempo en relaciones que desgastan, no sacrificar tu estado emocional por el ruido externo. Es decir, yo valgo demasiado para permanecer donde no crezco, donde no me respetan. Esta retirada no es definitiva, a menos que tú la elijas así. Puede ser temporal, un descanso estratégicamente planificado para reorganizar fuerzas. Puede ser expansiva, un retiro mental para reconectar contigo mismo y con tus valores. Y puede ser transformadora. Al regresar, tus acciones serán más alineadas, tu voz más clara, tu propósito más firme. En resumen, al desaparecer en el momento correcto te conviertes en arquitecto de tu existencia. No eres víctima, sino estratega.
No eres fantasía, sino presencia valiosa cuando decides volver. Esa es la fuerza del estoicismo. No buscar controlar todo, sino cultivar el poder más profundo, el poder de elegir bien cuándo estar, cuándo hablar y también cuándo no hacerlo. Desaparecer en el momento correcto no solo te aleja del ruido, también revela quién eres cuando nadie te está observando. En la soledad consciente surge una claridad que el bullicio diario no permite. El estoicismo enseña que cuando te separas de lo externo, descubres lo interno. Al retirarte, no te estás apagando. Estás afinando tu visión, fortaleciendo tu carácter y recuperando tu energía para lo que realmente importa. Hay una verdad que pocos aceptan. La presencia constante desgasta. Estar disponible para todos, todo el tiempo, te desconecta de ti mismo. Cuando desapareces, aunque sea por un breve periodo, recuperas dominio sobre tu atención. Y la atención es la moneda más valiosa de nuestros tiempos. Lo que eliges mirar define lo que eliges ser. Por eso, desaparecer también es filtrar, seleccionar, proteger. No estás huyendo, estás eligiendo. A veces, desaparecer es la única forma de romper ciclos. Tal vez has estado rodeado de conversaciones repetitivas, dinámicas agotadoras o vínculos que te arrastran hacia un lugar emocional que no deseas. El retiro te permite cortar patrones sin confrontaciones innecesarias. Desde una perspectiva estoica, el sabio no lucha contra todo, sino contra lo que sí está en sus manos transformar, y cuando no puede transformar, se aparta para preservar su paz. En ese retiro consciente aparece un segundo elemento poderoso, la reconstrucción. Muchos creen que la transformación sucede frente a todos, pero la realidad es distinta. Lo más valioso ocurre lejos de las miradas externas. En esos momentos de ausencia puedes cuestionar quién eres, qué deseas, qué límites has ignorado y qué valores has olvidado. Es como respirar profundo después de un largo periodo de tensión. La claridad vuelve, la determinación se fortalece, la mente se acomoda, la ausencia estratégica también redefine tu presencia futura. Cuando vuelves, ya no eres el mismo. Has logrado lo que muchos evitan: pensar sin interrupciones, escuchar tu voz interior, filtrar expectativas ajenas. Por eso, regresar después de desaparecer produce tanto impacto. Otros notan el cambio, incluso sin que lo expliques, y ese impacto no necesita ruido, simplemente se siente. Hay personas que tienen miedo de desaparecer porque temen ser olvidadas. Sin embargo, el estoicismo enseña que temer al olvido es encadenarse a la aprobación externa. El verdadero valor no proviene de quién te recuerda, sino de quién te conviertes cuando nadie te observa. Si alguien te olvida durante tu ausencia, es una señal clara. No ocupabas un lugar genuino en su vida. Y eso también es liberador. El retiro revela quién era real y quién solo estaba por comodidad. Otro aspecto profundo del estoicismo es la noción de que retirarse permite observar la vida sin la distorsión del impulso. Cuando estás involucrado emocionalmente en una situación, todo se siente urgente, grande, definitivo. Pero cuando desapareces, las emociones se asientan. Ves con mayor objetividad lo que antes parecía inmenso. Es ahí donde surge una comprensión clave. La mayoría de los conflictos no merecen tu energía. La mayoría de los ataques no requieren respuesta. La mayoría de los ruidos no necesitan tu atención. Desaparecer también fortalece tu autodisciplina. No reaccionar, no responder, no estar disponible es un entrenamiento interno. Es aprender a controlar el impulso de explicar, de demostrar, de justificarte. Es cultivar silencio por decisión, no por imposición. Ese control mental te convierte en alguien más estable, menos manipulable, más consciente de su propio valor. Y hay algo más.
Tu ausencia hace visible la falta de reciprocidad. Cuando tú das y das, es difícil notar quién realmente aprecia tu presencia, pero cuando desapareces, se revela todo. Quien te valora, te busca, quien no, se queda en silencio. Ese simple contraste te permite reorganizar tu vida con mayor sabiduría. El poder del retiro consciente no está en desaparecer por capricho, sino en desaparecer con propósito. No es un acto impulsivo, es una decisión estratégica que marca el inicio de una transformación profunda. Desaparecer en el momento correcto no solo crea espacio para tu claridad, también crea contraste. Ese contraste es fundamental porque revela algo que la mayoría ignora. Tu presencia solo tiene valor cuando existe la posibilidad de tu ausencia. Si siempre estás disponible, si siempre respondes, si siempre apareces al primer llamado, con el tiempo tu valor se diluye ante los ojos de los demás. Pero cuando eliges retirarte con intención, tu presencia adquiere peso. Tu voz se escucha con más fuerza y tus límites comienzan a ser respetados. El estoicismo enseña que no debemos depender del reconocimiento externo para sentirnos valiosos. Sin embargo, también nos recuerda que la forma en que los demás reaccionan ante nuestra ausencia puede mostrarnos verdades que antes no veíamos. Cuando te apartas con serenidad, se hace evidente quién te apreciaba genuinamente y quién solo se beneficiaba de tu cercanía. Esa revelación, aunque a veces incómoda, es necesaria para reorganizar tu vida con sabiduría. Hay algo poderoso que sucede cuando eliges desaparecer. Tu energía se concentra. Dejas de distribuir tu atención en todo y en todos. Tu mente se vuelve más enfocada, tu espíritu más firme. Es como si al alejarte del ruido, se activara una fuerza interior que antes estaba dispersa. Muchos buscan motivación en el exterior, pero el retiro estratégico te demuestra que la motivación más sólida nace del silencio interno, no de las voces ajenas. Ahora quiero integrar algo aquí de manera natural, porque encaja con el mensaje profundo de este principio. Si estás sintiendo esta idea, si está resonando contigo de una manera real, quiero que comentes la frase, mi silencio también es fuerza. No lo pido por simple interacción, sino porque esa frase es un compromiso contigo mismo. Es una afirmación que te recuerda que tu valor no depende de estar siempre presente. Es un recordatorio de que tu silencio también construye. Y al escribirlo, reafirmas esa idea frente a ti y frente a quienes están recorriendo este camino contigo. Sigamos adelante. Desaparecer en el momento adecuado te da la oportunidad de observar cómo has estado viviendo. Tal vez te has dejado llevar por el deber constante, por la presión social o por expectativas ajenas. Tal vez te has acostumbrado a decir que sí a todo. Pero cuando te retiras, aunque sea por un instante, ves con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Has estado entregando más de lo que recibes. Has estado cargando más de lo que te corresponde. Has estado manteniendo conexiones que ya no te aportan crecimiento. Ese descubrimiento es transformador. Y aunque al principio pueda generar incomodidad, también trae libertad. Porque cuando te das cuenta de que puedes retirarte sin miedo, descubres que la vida no se derrumba si tú no estás sosteniendo todo. Descubres que muchos problemas se resuelven solos cuando dejas de intervenir en exceso. Descubres que la verdadera fuerza no está en resistir constantemente, sino en saber cuándo soltar. El estoicismo habla mucho del control emocional, y desaparecer en el momento correcto es precisamente un acto de autocontrol. No reaccionas con impulsividad frente a provocaciones. No permites que otros te empujen a discusiones innecesarias. No malgastas tu energía tratando de justificar tu punto de vista ante quien no está dispuesto a escucharte. En vez de eso, te retiras con calma, observas desde la distancia y eliges actuar desde la serenidad.
Ese tipo de autocontrol no es fácil. Requiere disciplina, paciencia y la valentía de confiar en tu propio juicio. Pero con el tiempo te convierte en alguien más fuerte, más equilibrado y más consciente de su propio valor. Desaparecer en el momento adecuado también revela una verdad que solemos ignorar. No todo merece una explicación. Pasamos demasiado tiempo tratando de justificar decisiones personales ante personas que ni entienden ni valoran nuestro proceso. El estoicismo enseña que la tranquilidad nace cuando dejamos de explicar lo que no necesita explicación. Y desaparecer de manera consciente y respetuosa es una forma de decir sin palabras: estoy eligiendo lo que me hace bien, aunque no lo entiendas. Cuando te retiras, renuncias a esa necesidad constante de validación. Te das cuenta de que no tienes que convencer a nadie para tomar decisiones que protejan tu paz. Esa libertad interior es uno de los mayores regalos del silencio estratégico. No buscas aprobación, buscas claridad. No buscas convencer, buscas estabilidad. Y esa diferencia cambia tu forma de relacionarte con el mundo. Además, tu ausencia te permite identificar qué situaciones estaban consumiendo tu energía sin darte nada a cambio. A veces estás tan inmerso en ciertos ambientes o conversaciones que no notas el desgaste hasta que te apartas. Pero cuando desapareces por un momento, la mente se estabiliza y surge una pregunta fundamental: ¿qué estaba haciendo ahí? Esa distancia revela la verdad con una precisión que sorprende. Lo que antes parecía normal se muestra como tóxico, lo que antes parecía inevitable se vuelve prescindible y lo que antes te mantenía atado pierde peso. Ese tipo de claridad solo llega cuando dejas espacio para sentir, observar y reflexionar. La presencia continua y automática te mantiene en piloto automático, reaccionando en lugar de decidir. El retiro estratégico, en cambio, te regresa el control. Dejas de responder desde el impulso y comienzas a responder desde la razón. Dejas de actuar por presión y empiezas a actuar por convicción. También es importante entender que desaparecer en el momento correcto no significa romper con todo, sino elegir mejor tus batallas. El estoicismo no promueve aislarse del mundo, promueve relacionarse con él desde la conciencia. Cuando te retiras, puedes ver cuáles vínculos son sanos y cuáles te restan. Puedes notar quién respeta tu silencio y quién se molesta porque ya no puede controlar tu tiempo. Puedes distinguir lo esencial de lo superficial, y esa distinción es crucial, porque en ella construyes una vida más auténtica. En vez de llenar tus días con compromisos que no te nutren, comienzas a priorizar lo que sí te mueve. En vez de desgastarte en discusiones que no llevan a nada, usas tu energía en decisiones que sí tienen impacto real. En vez de reaccionar ante cada provocación, eliges con calma qué merece respuesta y qué merece silencio. Otro aspecto poderoso del retiro es que te permite conocer tu verdadera fortaleza emocional. Cuando estás rodeado de ruido, es fácil confundir movimiento con progreso, pero cuando desapareces, aunque sea de manera breve, descubres si realmente puedes sostener tu mundo interior sin distracciones externas. Descubres si tu valor está construido sobre bases internas o sobre aplausos ajenos. Y ese descubrimiento, aunque a veces sea incómodo, es profundamente liberador. Al retirarte, también aprendes a disfrutar tu propia compañía. Aprendes a escucharte sin miedo, a conectar con tus pensamientos sin sentirte abrumado, a ser tu propio refugio cuando el mundo exterior se vuelve caótico. En ese espacio íntimo, te das cuenta de que eres suficiente, que tu aprobación es la más importante y que tu paz no depende de nadie más. Ese es el poder del silencio bien elegido. Ese es el poder de desaparecer en el momento correcto. No te alejas para perderte, te alejas para encontrarte.
Desaparecer en el momento correcto también es una declaración de soberanía personal. Es afirmar que tu tiempo, tu energía y tu paz son tuyos, no de quienes intentan moldearte según sus necesidades. El estoicismo enseña que somos responsables de nuestro mundo interno, y desaparecer es una forma de reafirmar esa responsabilidad. Cuando eliges retirarte, estás diciendo que tu bienestar no es negociable y que no permitirás que las expectativas ajenas definan tus decisiones. Con el tiempo, descubres que tu ausencia no solo ordena tu vida, también ordena tu entorno. Las personas que estaban cerca solo por conveniencia dejan de aparecer. Las que estaban por costumbre se alejan. Y las que realmente valoran tu presencia encuentran la manera de mantenerse conectadas, incluso en medio del silencio. Esta depuración natural es uno de los beneficios más profundos del retiro consciente. No necesitas confrontar ni discutir, simplemente permites que tu silencio haga el trabajo que las palabras no pueden hacer. En ese proceso comienzas a notar algo revelador. La vida se siente más ligera cuando no estás cargando vínculos que ya no encajan con tu crecimiento. Muchas veces nos aferramos a relaciones, hábitos o dinámicas que solo siguen vivas porque nunca nos detenemos a observarlas desde la distancia. Pero cuando desapareces, esa distancia ilumina lo que antes estaba borroso. Ves quién te aporta, quién te absorbe, quién te respeta y quién solo te busca cuando necesita algo. Esa claridad no se obtiene hablando, se obtiene callando. El estoicismo también habla de la virtud de la moderación. Desaparecer de forma estratégica es una expresión de esa virtud. No te entregas en exceso, no te expones sin necesidad, no regalas tu energía a quienes no sabrán valorarla. Aprendes a dosificar tu presencia, a estar cuando tiene sentido y a retirarte cuando permanecer te resta. Esta moderación refuerza tu autonomía, porque ya no actúas desde la impulsividad, sino desde la conciencia. Conforme fortaleces este hábito, se vuelve evidente que desaparecer no es perder, sino ganar perspectiva. Te vuelves más selectivo con tus decisiones, más sensato con tus emociones y más firme con tus límites. Dejas de actuar para agradar y comienzas a actuar para avanzar. Dejas de responder automáticamente y empiezas a responder desde la calma. Dejas de buscar reconocimiento externo y comienzas a construir reconocimiento interno. Todo esto te lleva a una comprensión más profunda. La ausencia también es presencia. Cuando te retiras de un ambiente que te desgasta, creas presencia en tu propio interior. Cuando te alejas de personas que te restan, creas espacio para personas que suman. Cuando desapareces del ruido, apareces en tu esencia. No estás escapando, estás regresando a ti. Ese regreso a ti mismo te permite ver tus prioridades con claridad. Tal vez te das cuenta de que estabas invirtiendo demasiado tiempo en asuntos que no representan tus valores. Tal vez notas que estabas perdiendo energía en discusiones que no tenían sentido. Tal vez reconoces que estabas drenado por compromisos que nunca debiste aceptar. Todo eso se revela cuando haces una pausa y eliges desaparecer por un instante. Y algo aún más poderoso ocurre durante ese retiro. Recuperas tu voz interna, esa voz que a veces se diluye entre opiniones ajenas, obligaciones innecesarias y expectativas sociales. Esa voz que sabe lo que quieres, lo que necesitas y lo que debes dejar ir. En el silencio, esa voz se fortalece. Y cuando vuelves más firme, más consciente y más alineado con quien eres. El acto de desaparecer en el momento adecuado te prepara para volver con una mente más clara, una energía más pura y una presencia más sólida. No vuelves para demostrar nada, vuelves porque has elegido hacerlo. Y ese simple hecho cambia la forma en que te mueves en el mundo. Desaparecer en el momento correcto también te permite romper con una idea equivocada que muchas personas cargan durante años.
La idea de que siempre debes estar disponible para demostrar que eres confiable. El estoicismo enseña lo contrario. La confiabilidad no se mide por disponibilidad constante, sino por integridad. Y la integridad incluye cuidarte, retirarte cuando es necesario y no sacrificar tu paz para sostener expectativas ajenas. Cuando aprendes a desaparecer con intención, descubres que tu valor no se reduce por estar menos presente. De hecho, se amplifica. Las personas comienzan a valorar más tus palabras porque no las dices en exceso. Comienzan a respetar tus tiempos porque entienden que no respondes desde la presión, sino desde la conciencia. Comienzan a notar que tu presencia tiene propósito, que no estás por estar, sino porque has elegido estar, y ese tipo de presencia es la que deja impacto real. Uno de los beneficios más profundos del retiro estratégico es que te permite cultivar la calma interior. Cuando te mantienes atrapado en dinámicas que exigen respuesta inmediata, tu mente vive en alerta constante. Pero cuando desapareces por un momento, ese estado de alerta se apaga. El cuerpo descansa, la mente respira, la emoción se reacomoda. Esa serenidad no es algo superficial, es una fortaleza emocional que se construye desde adentro y que te permite enfrentar la vida con más firmeza. En ese espacio de silencio, entiendes que no necesitas participar en cada conflicto. Descubres que la mayoría de las discusiones no cambian nada, que muchas provocaciones pierden fuerza cuando no respondes, que lo que parecía urgente deja de serlo cuando lo observas desde la distancia. Y ahí surge una pregunta esencial. ¿Cuántas veces reaccionaste sin necesidad? ¿Cuántas veces gastaste energía en algo que no merecía tu atención? La ausencia te ayuda a ver esas respuestas con claridad. El estoicismo plantea que el dominio de uno mismo es la mayor victoria, y desaparecer en el momento correcto es un acto de dominio personal. Estás eligiendo no entrar en el juego emocional de otros. Estás eligiendo no dejarte arrastrar por expectativas externas. Estás eligiendo proteger tu equilibrio antes que demostrar algo. Ese tipo de decisión requiere valentía, pero también demuestra madurez. Desaparecer, además, te permite ver cómo la vida continúa sin que tengas que intervenir en todo. Ese descubrimiento puede ser sorprendente y liberador. Te das cuenta de que no eres responsable de sostener cada situación, que no estás obligado a cargar con todo, que puedes soltar sin que el mundo se derrumbe. Y cuando entiendes eso, tu manera de vivir cambia por completo. Empiezas a delegar, a confiar, a soltar y a enfocarte en lo que verdaderamente sí te corresponde. También es en la ausencia donde descubres qué tan fuerte es tu mente. Cuando no estás pendiente de estímulos constantes, cuando no buscas distracción continua, cuando estás a solas contigo, emerge tu verdadera fortaleza interior. Aprendes a soportar el silencio sin ansiedad. Aprendes a pensar sin ruido externo. Aprendes a estar contigo sin sentir vacío. Esa fortaleza interna es una de las bases del pensamiento estoico. La capacidad de sostenerte a ti mismo sin depender del mundo exterior. Y mientras desarrollas esta fortaleza surge otra comprensión poderosa. No necesitas grandes explicaciones para tomar distancia. No necesitas justificar tu silencio ni pedir permiso para retirarte. Tu bienestar es razón suficiente. Tu paz es motivo suficiente. Tu crecimiento es motivo suficiente. Entender esto te quita una carga emocional enorme porque dejas de vivir siendo rehén de expectativas ajenas y comienzas a vivir desde tu propia esencia. Desaparecer también abre puertas que antes no veías. Tu mente, libre del ruido, comienza a crear nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevos caminos. El silencio no solo te libera, también te ilumina. Lo que antes parecía confuso se vuelve entendible. Lo que antes parecía complicado se ordena.
Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. La ausencia te da espacio para crecer sin interrupciones. Por eso, desaparecer en el momento correcto no es un acto de debilidad. Es un acto de reconstrucción, claridad y fuerza. Es elegirte por encima del ruido. Es proteger lo que eres mientras construyes lo que estás destinado a ser. Desaparecer en el momento correcto también te permite enfrentar una realidad que muchos evitan, la necesidad de cerrar ciclos. A veces permanecemos en situaciones por costumbre, por miedo o por una sensación de obligación que ya perdió sentido. El estoicismo enseña que aferrarse a lo que ya cumplió su propósito solo genera sufrimiento. Retirarte con calma, sin drama y sin explicaciones innecesarias es un acto de inteligencia emocional que te prepara para la siguiente etapa de tu vida. Cuando eliges desaparecer de un lugar donde ya no creces, algo profundo empieza a suceder. Tu mente se libera de presiones que nunca debiste cargar. Tu corazón deja de luchar por espacios donde nunca fuiste escuchado. Tus decisiones comienzan a alinearse con tu bienestar y no con las expectativas ajenas. En ese proceso empiezas a notar una verdad silenciosa. No todo lo que soltas te pierde. A veces te recupera. Este tipo de retiro no es impulsivo, es reflexivo. No se trata de alejarte por enojo ni por orgullo, sino por claridad. Cuando te das un espacio para observar las situaciones desde lejos, puedes ver que muchas cargas no eran tuyas, que muchas discusiones no tenían solución, que muchos vínculos estaban sostenidos por una inercia emocional que ya no encajaba con tu crecimiento. La ausencia ilumina lo que la presencia emocional ocultaba. Esta capacidad de alejarte también te enseña a no tomarte todo de manera personal. Desde la distancia entiendes que las reacciones de los demás no siempre tienen que ver contigo. A veces responden a sus propias inseguridades, frustraciones y heridas. Cuando desapareces, cortas la conexión emocional que alimentaba conflictos innecesarios. Te vuelves más objetivo y menos reactivo. Y esa objetividad es fundamental para tomar decisiones más acertadas. El retiro estratégico también revela algo muy importante. No necesitas cerrar puertas con ruido para que queden cerradas. No necesitas confrontaciones para que tu mensaje sea entendido. La ausencia comunica con claridad lo que las palabras a veces distorsionan. Quien quiera comprender, comprenderá. Quien no quiera hacerlo, no lo hará aunque lo expliques 1000 veces. Desde la mirada estoica, esto es libertad. Aceptar que no puedes controlar la interpretación de otros, solo tu propia intención. En ese espacio de silencio surgen respuestas que durante mucho tiempo buscaste afuera. Descubres qué te estaba drenando, qué te estaba frenando y qué te estaba confundiendo. Descubres que puedes reconstruirte sin ruido, sin espectadores, sin presión. La ausencia se vuelve un taller interno donde reparas tu fortaleza emocional, refinas tu propósito y ajustas tus prioridades. No es un abandono, es una preparación. Y hay algo más. Cuando regresas después de un retiro consciente, lo haces con una energía distinta. Ya no vuelves desde la necesidad, vuelves desde la elección. No vuelves para llenar vacíos ajenos, vuelves porque has definido tus límites y tus prioridades. Tu presencia cambia, tu postura cambia, tu voz cambia. Quienes te rodean lo perciben incluso antes de que digas una sola palabra. En ese punto descubres la verdadera esencia del estoicismo. La capacidad de dirigir tu vida desde el interior, no desde el caos exterior. La ausencia bien usada es una herramienta de autoconocimiento y también una herramienta de respeto propio. Te enseña a elegir dónde estar, con quién estar y en qué invertir tu energía sin perderte en el proceso. Por eso, desaparecer en el momento correcto no es alejarse del mundo, es acercarse a uno mismo.
Es crear el espacio necesario para entender qué quieres, qué necesitas y hacia dónde deseas avanzar. Es un recordatorio silencioso de que tu paz es una prioridad y de que tu crecimiento merece disciplina y cuidado. Desaparecer en el momento correcto no solo transforma tu presente, también redefine tu futuro. Cuando te apartas con intención, eliminas el ruido que antes te distraía y comienzas a ver con claridad lo que realmente importa. El estoicismo enseña que una vida bien vivida no se construye desde la reacción, sino desde la elección consciente. Y desaparecer es precisamente eso, elegir. Elegir tu paz, elegir tu energía, elegir tu rumbo. En esa última etapa del retiro estratégico, comprendes que no necesitas estar en todas partes para avanzar. Al contrario, avanzar requiere enfoque y el enfoque requiere espacio. Tu ausencia te regala ese espacio. Le da a tu mente la posibilidad de analizar, planear y reconstruir sin prisa. Le da a tu espíritu la oportunidad de recuperarse de lo que lo agotaba. Le da a tu camino la dirección que antes se perdía entre distracciones y compromisos innecesarios. Al desaparecer, también vuelves a conectar con tus principios. Desde la perspectiva estoica, los principios son el ancla que sostiene tu carácter. Pero cuando estás demasiado inmerso en ambientes confusos, esos principios se debilitan. El retiro los fortalece. Te recuerda quién eres, qué valoras y qué estás dispuesto a tolerar. Cuando regresas, lo haces con la certeza de que tus decisiones ya no serán influenciadas por el ruido externo, sino guiadas por tus convicciones. Otro aspecto importante es que la ausencia te enseña a actuar con propósito. Antes, tal vez invertías energía en situaciones sin sentido, gastabas tiempo tratando de agradar o reaccionabas automáticamente a provocaciones. Pero al desaparecer, te das la oportunidad de preguntarte, ¿esto me acerca a lo que quiero construir? ¿Esto aporta a mi vida o solo la complica? Esas preguntas marcan la diferencia entre vivir impulsivamente y vivir con dirección. Desaparecer también te permite observar la vida con mayor serenidad. Ves que no necesitas respuestas inmediatas para cada desafío. Ves que no es necesario resolver todo en el momento. Ves que la paciencia es una forma de sabiduría. Y en esa calma, descubres que muchas situaciones se resuelven solas cuando ya no las alimentas con tu reacción. Ese tipo de comprensión solo nace cuando te alejas lo suficiente para ver el panorama completo. La ausencia, además, te revela un poder que muchas personas olvidan: la capacidad de reconstruirte sin que nadie lo note. En silencio, reorganizas tus prioridades. En silencio, sanas heridas que antes parecían profundas. En silencio, cambias hábitos, sueltas cargas y te preparas para la siguiente etapa. Cuando vuelves, nadie imagina el trabajo interno que realizaste. Solo perciben la solidez nueva que llevas contigo. Y con esa solidez llega algo esencial: la habilidad de elegir con mayor sabiduría las situaciones en las que vale la pena estar y las que es mejor dejar atrás. No entras a cualquier conversación, no abres la puerta a cualquier persona, no entregas tu energía a quien no ha mostrado respeto por ella. Esa selección consciente eleva la calidad de tu vida porque te rodea de ambientes más sanos, más estables y más alineados con lo que quieres construir. Finalmente, desaparecer en el momento correcto te enseña la lección más valiosa de todas. Tu paz interior es un tesoro que merece protección constante. Si algo amenaza esa paz, tienes derecho a retirarte. Si una situación te desgasta, tienes permiso de alejarte. Si un ambiente te confunde, tienes la libertad de guardar silencio mientras recuperas claridad. No necesitas justificarlo, no necesitas explicarlo. Basta con saber que tu bienestar depende de tu capacidad de decidir dónde estar y cuándo no estar.
Ese es el verdadero poder detrás de desaparecer en el momento correcto. No es huir, es elegir. No es rendirse, es fortalecerse. No es ceder, es avanzar. Y cada vez que lo haces, tu vida se vuelve más auténtica, más consciente y más fiel a quien estás destinado a ser.